Quiero que los jóvenes tomen notas porque les voy a hacer preguntas. A los jóvenes al finalizar el mensaje les voy a hacer preguntas. Entonces quiero que tomen notas. Todos los jóvenes que no platiquen, porque algunos solo se juntan para platicar. Entonces quiero que tomen nota los jóvenes. Yo les voy a hacer unas preguntas. Cuando hablamos de cómo lo llama Dios a uno, dijimos que Dios escoge el momento de llamarnos, el lugar donde nos llama, y gracias a Dios por ello, porque como Él nos escogió y nos predestinó, nos llamó. Entonces hoy quiero hablar del progreso, o sea que cómo es que Dios lo va llamando a uno progresivamente. Escúchenme bien, por favor. Dios lo llama a uno progresivamente. O sea que ningún cristiano responde inmediatamente, ninguno. Sino que Dios lo va llamando y llamando y llamando en una forma progresiva. Y a medida que Él nos va llamando, nosotros vamos respondiendo. O sea que por un lado tenemos que Él lo llama a uno y por el otro lado que nosotros respondemos a ese llamado. Y vamos a leer dos porciones para que estemos bien familiarizados con el llamamiento, pero quiero que por favor pongamos mucha atención porque cuando estudiamos la Biblia no es para que solo la leamos, porque leerla es una cosa y estudiarla es otra. Las historias de la Biblia se deben hacer carne en nosotros, o sea que esas historias que están ahí son para enseñarnos cosas que deben de ocurrir en nosotros. Dios no nos pone las historias para que las leamos y digamos, qué bonita historia, sino para que sepamos que por medio de esas historias nos está hablando a nosotros. Y que muchas veces nosotros al leer decimos, ay, pobrecito lo que le pasó, y no nos damos cuenta que ese pobrecito ¿es usted o soy yo? ¿Verdad? Porque es muy fácil decir, pobrecito, mire lo que le pasó, y no darse cuenta que ese pobrecito del que están hablando ahí, ¿es usted o soy yo? Amén. Entonces vamos a usar dos pasajes, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, pero queremos analizarlos con entendimiento para conocer la realidad del asunto. Vamos a Génesis 11 y vamos a leer versículos 31 y 32. Génesis 11, 31 y 32. Y después vamos a leer Hechos 7, 2b y Hechos 7, 4. Pero primero 31 y vamos a ponerle atención para ver qué diferencia hay entre el pasaje del Antiguo Testamento y el pasaje del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento dice, y tomó Taré a Abram. Taré era el papá de Abraham. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Versículo 32. Y fueron los días de Taré 205 años,
y murió Taré en Harán. Voy a volverlo a leer. Regresemos al 31, porque quiero que vean algo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo. O sea que Harán era también hijo de Taré. Entonces Lot era hijo de ese hijo. Y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Versículo 32. Y fueron los días de Taré 105 años y murió Taré en Harán. Ok, ahora vamos a Hechos 7, 2 y Hechos 7, 4. Y él dijo: varones hermanos y padres, id. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Versículo 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Ok. Noten pues que el Espíritu Santo nos da dos pasajes para que nosotros podamos ver cómo respondió Abraham al llamado de Dios. Quiero decirles que casi todo lo que está escrito en Génesis es una semilla. O sea que todo lo que Dios nos revela en Génesis como historia es una semilla que se desarrolla en toda la Biblia hasta llegar a Apocalipsis. Entonces, con este mensaje, porque son semillas, este mensaje, yo quiero hablar de la semilla de cruzar el río. Cruzar el río. En la Biblia se habla de los hebreos. La palabra hebreo en inglés, su raíz es Passover. Passover. O sea que hebreo quiere decir cruzador. Cruzador del río. O sea que yo quiero que por favor me pongan atención, porque si no aprendemos una cosa, tampoco aprendemos otra. Si aprendemos bien cómo responde el cristiano al llamado de Dios, que es cruzar el río, porque lo está llamando de un lado del río para cruzar al otro lado del río. Eso se llama hebreo, cruzador del río. Por eso el libro de Hebreos que estamos estudiando, ese fue escrito, no dice que fue escrito a los judíos, ni que fue escrito a los israelitas, sino a los hebreos. Hebreo es un cruzador de río, o sea que ese libro está escrito para todos los creyentes que tienen que cruzar el río. Si ustedes se dan cuenta, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, los hizo atravesar el Mar Rojo. Cuando Dios llama a Abraham, lo hace atravesar el río. O sea que en la Biblia, cuando Dios lo llama a uno, siempre tiene que bautizarse uno en agua. O sea que esas son las enseñanzas de la palabra. Entonces, cuando yo hablo de cruzar el río, yo no le estoy hablando de que usted conozca el cruzar del río como una teoría o como una doctrina, sino como una experiencia. Por eso queremos preguntar en esta mañana, ¿qué es cruzar el río? ¿Qué es cruzar el río?
O sea, ¿qué es para nosotros los creyentes la experiencia de cruzar el río? Porque Dios estaba llamando a Abraham a que cruzara el río. O sea que le dijo a Abraham, yo quiero que cruces el río y yo quiero que ustedes noten que cuando Dios lo llamó, él iba de un lado del río. Y caminó bastante, pero de este lado del río. Lo cual significa que nosotros caminamos un buen trecho sin atravesar el río. Dios al mostrarnos con la vida de Abraham que Él nos llama, y mire, y por ejemplo, hay muchos cristianos que aceptan a Cristo y toman mucho tiempo para bautizarse. ¿Sí o no? Es más, a algunos les dice, ¿ya estás listo para bautizarte? No, todavía no me siento todavía como, es que tengo temor, creo que si me bautizo ya no voy a poder ir a los bailes. Fíjese lo que hace, ¿verdad? Porque algunos no se bautizan porque todavía quieren seguir en este lado del río. Entonces, con este mensaje vamos a ver cómo fue que Abraham cruzó el río. Porque esta semilla debe de estar creciendo en nosotros. Y de hecho, cuando hablamos de que el pueblo de Israel salió de Egipto, es cuando nosotros salimos del mundo. Y eso sirve para mostrarnos cómo es nuestra conversión a Cristo. Pero cuando hablamos de cruzar el río, estamos hablando de algo más profundo. Porque estamos hablando del llamamiento específico de Dios. Ahora, noten pues cómo funciona el llamamiento. ¿En dónde fue donde Dios primeramente llamó a Abraham? ¿Dónde lo llamó primeramente? En Ur de los Caldeos. Entonces yo quiero que ustedes vean, y tenemos que aprender eso, que Dios a Abraham se le apareció 2 veces. Dios a Abraham se le apareció 2 veces. O sea que la primera vez que Dios se le apareció a Abraham, vamos a leerlo, no está en Génesis, está en Hechos. Miren cómo está en Hechos capítulo 7 y versículo 2. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Mesopotamia es entre ríos, antes que morase en Harán. Pero noten pues por favor, porque cuando Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela, él no obedeció. Por eso dice, mire, se le apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Y por eso les dije en el mensaje anterior que es importante entender, Mesopotamia quiere decir entre ríos. Él vivía ahí entre los ríos, el Éufrates, el Tigris. Allí vivía él y Dios allí lo llamó, versículo 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos. O sea que lo primero que tenemos que notar es que cuando Dios lo llama a uno como creyente, uno está detenido por muchas corrientes, ríos, muchas corrientes. Hay muchos hermanos que ya tienen años de ser cristianos, quiero decirles, años de ser cristianos y caminan de este lado del río. No son capaces de atravesar el río. ¿Por qué? Porque siempre están caminando sin obedecer al llamamiento de cruzar el río. Miren cómo actuó Abraham. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Yo quiero que ustedes vean que el Señor se le apareció en Ur de los Caldeos, antes de morar en Harán. Ahora quiero que vean, porque los nombres de cada cosita son bien importantes.
Caldea quiere decir demoníaca. O sea que uno, antes de que Dios lo llame para ser un cristiano, uno vive en una situación demoníaca. Ur quiere decir luz. O sea que en medio de una situación demoníaca, detenido en medio de ríos, corrientes de toda clase, ahí le habla Dios a uno. Y le dice que salga de allí. Pero resulta, y vamos a ir a la historia, vámonos a Génesis capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 1, entendiendo que Dios trataba con Abraham y que lo llamó 2 veces. Mire, pero Jehová había dicho, o sea que Jehová ya le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Se dan cuenta que en el 12 ya dice que ya le había dicho, por eso es de que en Hechos 7 se nos dice, y noten que no fue Abraham el que inició el viaje. ¿Cuántos se dieron cuenta que no fue Abraham el que inició el viaje? ¿Quién lo inició? El papá. El papá fue el que agarró, dice, a sus hijos, agarró al hijo de su hijo, agarró a la esposa de él y le dijo. Pero nosotros sabemos que Jehová le había dicho a Abraham. Con Abraham habló, pero no respondía. ¿Cómo es posible que nosotros, Dios nos puede hablar y no responder? Y ahora viene y el Jehová le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero lo más tremendo, hermano, lo más tremendo es que le dijo, vete de la casa de tu padre. Y no iniciaba el llamamiento, sino que el que le estaban prohibiendo que se fuera con él, mire qué tremendo. Yo me acuerdo que hay maridos que no vienen a la iglesia y le dice, cuando la vieja se queda en la casa, dice, vieja, ¿y no vas a ir a la iglesia? No, de verdad, hay maridos que no son cristianos. Y la esposa viene y ella sí viene a la iglesia y el marido cuando no viene o se quedó en la casa le dice, hasta se asusta, ¿no? Y que hoy no vas a ir a la iglesia, viejita. No, y mayormente si él quiere ver su tele, ¿verdad? Quiere que se vaya la vieja. Pero miren, ¿cómo es posible? Yo quiero que usted vea cuán duros somos para responder al llamado de Dios. Y quiero que se den cuenta porque la dureza de nosotros en responder a Dios trae consecuencias, pero bien serias para los que nos rodean. Wow. Para los que nos rodean. Como él no respondía, entonces, pues usa al papá. Pero sigamos leyendo la historia, verso 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Fíjate todo lo que le decía Dios a Abraham, hermano. Y el Abraham quieto, hermano. Todo lo que Dios le declaraba y Abraham no respondía. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Wow, hermano, qué promesas. Eso era para salir, pero inmediatamente, hermano. El hombre no salió. Estamos leyendo. Y se fue Abraham. Mire cómo dice Dios, porque en otros lados dice que su papá fue el que los agarró, y viene Dios y dice, y se fue Abraham. Mire, si Dios fuera bien explícito en esta parte, pondría, y se fue Abraham porque su papá se lo llevó. Pero no, Dios dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Aquí nos diría, y yo le dije que no se llevara a ninguno. ¿Verdad? Pero él, como para que todos dijeran que estaba bien todo, decía, es que como quiero a mi sobrino, lo quiero. Pero ustedes saben por qué se llevó a Lot.
Yo estoy seguro que Dios llamó a Abraham cuando tenía unos 30 años de edad. Porque de acuerdo a la ley, el llamamiento de sacerdocio es a los 30 años. ¿Amén o no amén? Yo estoy seguro que Dios le habló, como dijo que habló con él, como le había dicho. Yo digo que le dijo eso cuando tenía unos sus 30 años. Ahora mire, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años. Y mire de dónde salió. ¿De dónde? No salió de Ur de los Caldeos. O sea que él, de Ur de los Caldeos, se vino a Harán. Harán quiere decir sequedal. Ahora noten, porque esto es bien importante entenderlo en el llamamiento. Porque Harán quiere decir sequedal. Y ustedes saben que aquí hay una cosa peculiar. Que se nos dice que Harán se llama su hermano. ¿Sí o no? Y también Harán se llama el lugar. Lo cual significa que sea persona o sea lugar, siempre y cuando es no hay ninguna diferencia. Porque aquel, vamos a seguir leyendo, versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Pero no se fue de Harán a los 75 años. Lo cual significa que no respondió inmediatamente. Caminó del lado del río, caminó de este lado del río, mucho trecho, hasta que al fin se pasó para el otro lado. Pero mi punto importante es de que el llamamiento no se responde inmediatamente, pero hay un peligro por no responder inmediatamente. Vamos a leer otro poquito, verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. El cananeo estaba entonces en la tierra, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham, le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ok. Notemos entonces, ¿por qué Dios tuvo que llamar a Abraham 2 veces? Porque resulta que lo llamó en Ur de los Caldeos y lo llamó en Harán. Pero noten algo. En Ur de los Caldeos le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela. Amén. Pero cuando ya le habló en Harán, le dijo que se fuera de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Y él no quiso obedecer. Pero noten, porque yo voy a centrar este mensaje en algo muy importante y quiero que todos me escuchen, por favor. Escúchenme todos, por favor, porque el mensaje de hoy tiene que ver con cosas delicadas al no responder al llamado de Dios. Porque a ustedes que son cristianos, Dios los ha llamado. Pero muchos de ustedes no responden a cruzar el río, porque cruzar el río es una experiencia que para entenderla tenemos que leer todo el libro de Hebreos. Si no entendemos lo que es cruzar el río, es porque no hemos estudiado todo el libro de Hebreos, y todo el libro de Hebreos nos enseña lo que es que nosotros experimentemos cruzar el río, porque el río hay que cruzarlo. Si no, no somos verdaderos hebreos, seguimos siendo judíos. Un judío es aquel que la religión lo detiene. Amén. Cuando el Señor le dio a los judíos el libro de Hebreos, se los dio porque su religión los detenía y no cruzaban el río.
debido a su religión. Pero noten pues que Dios nos pone entonces de ejemplo a Abraham. Y lo primero que le quita Dios a Abraham es a su hermano. Dios le quita a su hermano. Oigan bien pues, porque muchos no piensan en eso. A mí me sorprende porque Dios trata en una forma dura. Cuando Él tiene un llamado a un hermano, Dios trata en una manera dura. Dios lo llamó, pero Harán detenía a Abraham. Todas las personas que te detengan a ti para que cruces el río, Dios las va a cortar de tu vida. Dios va a cortar tu familia que no te ayuda a que tú cruces el río. Y por eso muchos a veces ni atención ponen. Yo no voy a decir nombres porque no me gusta ofender, ni quiero que tengan el don de sospecha. Pero hay historias tan reales que pasan en nuestras propias narices y nosotros a veces ni cuenta nos damos. Yo conozco un hermano que en poquito tiempo Dios le quitó a alguien de su vida. Y algunos se la dicen, pero tan rápido, ni siquiera esto pasó. Hay hermanos a quienes Dios les quita a su mamá, porque esa mamá estorba para que ellos le sirvan bien a Dios. Hay mamás que no cruzan el río, aceptan a Cristo, pero siguen siendo carnales, idólatras, y Dios por eso las quita del camino. Así que no se asusten si Dios les quita un hermano en la carne que les impide a ustedes servir a Cristo. Todo obstáculo Dios lo quita. Hay esposos que no dejan que su esposa cruce el río. Ella, si no tiene una convicción verdadera de decirle, ¿sabe qué? Yo lo voy a acompañar a las cosas que no ofenden a Dios, pero todo lo que ofende a Dios, yo no voy a andar con usted. Todo obstáculo Dios lo quita. Si tienes un familiar, un hermano que no te deja servir a Dios bien, Dios te lo va a quitar del camino. Asústense si quieren. Hay maridos que no dejan servir bien a sus esposas, Dios se los corta. Hay papás que no dejan servir a sus esposas bien, Dios se los quita del camino. A Abraham le quitó primero a su hermano y Abraham no respondió. ¿Y luego a quién le quitó? Le quitó a su papá. Aun cuando Dios lo había usado al papá para que él respondiera, el papá servía de obstáculo. Para muchos la mamá y el papá son obstáculo para que sean servidores de Cristo y por eso Dios se los quita. Pero los papás y las mamás que son bendición para que sus hijos sirvan a Dios, hermano, ahí se los deja. Ahí se los deja. Yo a veces me pregunto por qué Dios me ha dejado a mí mi viejita por 86 años. Porque mi viejita nunca fue obstáculo para nosotros, para servir a Cristo. Mi viejita todo el tiempo nos enseñó a buscar a Dios, a buscar a Dios, a buscar a Dios, a buscar a Dios. Viejitas que diga, viejitas, ustedes insten a sus hijos a buscar a Dios y van a ver que Dios les da larga vida. Apoya a tu hijo porque está buscando a Dios y vas a llegar a la vejez, vas a llegar a decrépito. Vas a llegar a un viejito. Pero si te opones, Dios te va a quitar del camino. Dios le quita a las personas a uno que no le ayudan a servir a Dios. Así que, por favor, en esta mañana entendamos que el llamamiento del creyente es algo serio. El llamamiento del creyente, no vayan a creer que, oh sí, ahí te pongo a Abraham de ejemplo para que mires cómo lo llamo.
pero pone todos los tratos que tuvo con él y su alrededor, porque a Dios lo que le interesa es qué es lo que te rodea. Los jóvenes, si se juntan con jóvenes que les impiden servir a Dios, Dios los va a cortar del camino. Todo joven que es obstáculo para que otro joven sirva a Dios en una manera correcta, Dios lo corta. Por eso es que encontramos, ay, pero ¿qué le pasó a este muchacho? 17 años tenía. Y da tristeza, hermano, mire, 17 años. La vez pasada en Fontana me dio tanta tristeza porque en uno de esos bulevares de Fontana, un carrito pequeño hecho pedazos. 4 jovencitos de la high school de 17 años muertos, borrachos. Se fueron al party, se emborracharon y murieron. Dios los corta porque son obstáculo para otros jóvenes para servir al Señor. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega, hermano. Si tú sirves de tropiezo en esta iglesia para otras personas, Dios te va a cortar. Aunque en esta mañana no me digan amén. Pero Dios te puede cortar porque has sido una piedra de tropiezo para otros que quieren servir a Dios. Así que no estás caminando, hermano, en un camino de rosas. Estás caminando en un camino donde debes de tener cuidado lo que haces. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. No hay amén. Gloria a Jesús. Abraham necesitaba que Dios lo llamara 2 veces, hermano. ¿Qué significa que Dios lo tiene que llamar a uno 2 veces, hermano? Significa que uno muchas veces no se da cuenta de los obstáculos que lo están deteniendo. ¿Por qué quiere Dios que tú te des cuenta de los obstáculos que te están deteniendo? ¿Por qué? Dios quiere que tú pongas atención. A ver, dejen de estar platicando estos jóvenes. Pues cámbienmelos de lugar, hermana, por favor. Que se venga el joven para acá enfrente, porque ni ponen atención. A mí no me gusta avergonzar a nadie, pero ¿qué hago si no me hacen caso? ¿Por dónde iba? Porque me sigue ese alemán, pero fuertemente. El Alzheimer, pues. Ese es el alemán que me persigue y por eso a veces se me olvida por dónde voy. Lo llamó 2 veces. Gracias por los hermanos que son ingleses, no alemanes. A los ingleses todo se les queda, a los alemanes todo se nos olvida. Ahora, note usted que Abraham fue llevado a Harán por su padre. Fíjese. Dios le había dicho a Abraham que se fuera a la tierra de Canaán. O sea que lo que tenía que hacer Abraham era obedecer el llamado y cruzar el río. Pero no. Se seguía haciendo el loquito. Como muchos, ¿verdad? Que nos hacemos los loquitos. Dios nos ha hablado de cruzar el río y nosotros ahí. Pues sí, Señor. Como te seguía diciendo. ¿Qué? Como que te seguía diciendo. Cruza el río. Yo te he llamado para que cruces el río. Y como no quieres obedecer, pues ahora voy a poner a tu papá que te haga caminar. Y tu papá no te va a ayudar a cruzar el río, él te va a llevar a donde él quiere. Ah, mi hijo, con que Dios te ha dicho que fueras a Canaán, sí. Entonces vámonos. Él ya sabe que Canaán está al otro lado del río. Pero él le dice, ¿sabes qué? Vamos a dar una vueltita antes de pasarnos para el otro lado. Mire lo que dice el 11:28, Génesis 11:28. Usted se va a dar cuenta que Abraham no tuvo la valentía de irse cuando Dios lo llamó la primera vez. Y murió Harán antes que su padre. Hermano, mire. Cuando la Biblia dice así, porque ningún hijo se tiene que morir antes que el padre. Por favor, mire la semilla de los obstáculos.
Y murió Arán antes que su padre. Todo hijo que se muere antes que su padre. Imagínense. Eso es tremendo. Porque ningún hijo se tiene que morir antes que el papá. Primero se mueren los papás y después se mueren los hijos. Pero cuando uno no obedece, mire lo que Dios nos está hablando. Porque muchos creen que la muerte es algo, ay, pobrecito, se murió, se enfermó, le dio esto, le dio aquello. Hermano, y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Imagínense. Arán, el hermano mayor, su nombre quiere decir seco. Y nada de flaco, seco es que no hay agua. Se murió el seco. Antes que su padre Taré. Entonces notemos que Dios nos quiere mostrar que Dios se le había aparecido a Abraham y que primero se murió su hermano mayor y que se murió en el lugar de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. O sea que de acuerdo a lo que estamos estudiando, Arán era alguien que detenía la salida. Detenía la salida. Y Dios lo tuvo que cortar. Detenía la salida. ¿Habrá alguien aquí que detiene a su esposa de servir a Dios? ¿Aló? ¿O habrá aquí alguna esposa que detiene a su esposo de servir a Dios? Lo van a cortar. ¿Usted cree que lo que estoy hablando es juguete? Aquí más te vale que te alinees. Varón, alíñate. Hermana, alíñate. Cualquiera de los dos que sean obstáculo, Dios los va a quitar. Y en vez de celebrar la cruzada del río, celebramos el funeral. Mejor cruza el río, hermano. Cruza el río. ¿Aló? Ahora, fíjese que ese fue un aviso para Taré, 11:31. Ese fue un aviso para Taré. Inmediatamente. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot. Mire, mire, mire. Cuando alguien de la familia se muere, es un aviso. Es un aviso. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, a Lot de Arán, hijo de su hijo, para irse a Canaán. Como quien dice, Señor, pues así, con buen modo, pues ya le quitó a su hijo mayor. Y el papá, mire, aparentemente el papá estaba respondiendo, pero después nos damos cuenta que era puro cuento, porque lo tienen que contar a él también. ¿Sí o no, Jorge? Entonces aquí no se trata de actuar con hipocresía, porque algunos dicen, bueno, me llegó el mensaje del hermano Carrillo, yo voy a apoyar a mi esposo. Lo voy a apoyar. Mi hijo cuenta con mi apoyo, pero más adelante te cortan porque no eres sincero, no eres sincera. Así que no vayan a creer que es cosa sencilla cuando uno se está enfermando y que la muerte lo está jalando. ¡Ey! ¡Ey! Es para que recapacites qué estás haciendo mal. Es para que recapacites qué estás haciendo mal. A veces, ay, me duele la cabeza, de seguro tengo un tumor. Ay, el colesterol alto, hay que ir con el doctor. Cuando Dios trata con su pueblo, hermano, eso es serio. Si ustedes leen 1 Corintios 11, ustedes se van a dar cuenta que en cuanto uno se empieza a enfriar en la vida de la iglesia, ya Dios está tratando con uno. En cuanto uno se empieza a enfriar de la vida de la iglesia, ya Dios empezó a tratar con uno.
seguido a eso viene la enfermedad y seguido a eso viene la muerte. Ten cuidado. Taré. ¿Saben qué quiere decir taré? Por eso les estoy predicando de esta manera. ¿Qué quiere decir taré? ¿Cómo? Que Carlos sí se acuerda. El que me detiene. Who holds me? El que me detiene. ¿Quién te detiene a ti para servir a Dios? Te lo va a quitar de tu camino. Te lo va a quitar. Porque Dios te ha llamado a ti. Dios no lo ha llamado a él todavía. Si es que lo va a llamar después de que tú obedezcas. Hay esposas que las llama primero Dios. Las llama y ellas empiezan a obedecer, pero el marido les es estorbo. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Quieres que no, mira, yo no le deseo el mal a ninguno. Yo estoy predicando lo que Dios hace. Así que las mujeres que les quitó Dios el marido sin matárselos, ni se preocupen, denle gracias a Dios que no los mató. Si te quitó Dios tu marido, mujer, dale gracias a Dios que no mató. Porque lo que Dios quería es que tú le sirvieras. Pero si tu marido te es impedimento para servir a Dios, él no llega viejo, jamás. Porque lo único que Dios bendice es cuando dos se deciden a servir a Cristo juntos. Amén. ¿Sí? Si alguien te va a hacer de estorbo, te lo quitan. Te lo quitan. Pero Dios quiere que tú le sirvas. ¿Sí? Aleluya. Qué tremendo que de Harán cayeron en Harán. Porque usted los ve que salen de Harán, ¿verdad? Salen se muere Harán y se van para Harán. Quiere decir que ellos seguían Harán. Quiere decir así como que seguían jodidos, dijo aquel. ¿Verdad? Porque hay hermanos que salen de una pero caen en otra. Hay hermanos que salieron de la iglesia católica y cayeron en la evangélica, pero siguen igual, siguen siendo los mismos religiosos, carnales, mundanotes. Ninguna diferencia. Les quitan Harán y les dan otro Harán, solo que allá era persona y aquí es lugar. Como quien dice, ¿verdad? Que salió de Guatemala y cayó en Guatepeor. ¿Verdad? Tengan cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado. Estas cosas de Dios, hermano, no son juguete. No es juguete. De Harán a Harán, hermano, y no cruzaron el río. Aleluya. Así que todo lo que nos detiene de seguir a Dios, porque cruzar el río es seguir a Dios genuinamente. Ese es cruzar el río. Seguir a Dios genuinamente. Y lo que nos impide cruzar el río o seguir a Dios genuinamente, sea persona o sea lugar, sigue siendo seco. Porque sigue siendo Harán. Pero gloria a Dios, hermano, que de Harán lo llaman por segunda vez después de la muerte de su padre. Fíjese que cuando uno habla de Abraham, uno tiene un alto concepto de Abraham, ¿no es cierto? El padre de la fe. Y sin embargo no respondía, hermano. No quería responder. No tomaba iniciativa. 11:32, fíjese. Y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en seco. Y no fue hasta que se murió Taré, que Abraham dice, bueno, parece que Dios me está llamando. Yo quiero que ustedes vean, pues, porque por culpa de ustedes, ahora sí,
le voy a echar la culpa a usted. Que por culpa de ustedes Dios puede borrar a otros del mapa. Por culpa de ustedes. Porque ustedes no se consagran. Un hijo que no se consagra, Dios le puede quitar su mamá. Estos jóvenes, si no se consagran, Dios les puede quitar sus papás. Yo no creo que estén contentos, que digan, ay, qué bueno que se llevaron al viejo. Ay, qué bueno que Dios me quitó a mi mamá. Si ustedes no se consagran, Dios les puede quitar su mamá. Claro que sí. Porque Él va a tratar duro con ustedes y van a venir llorando a los pies de Cristo, ya sin mamá y sin papá. Y muchas veces sin hermano. Yo los miro muy serios a ustedes hoy porque esto está duro, hermano. Esto es duro. Amén. Esto es para que nos decidamos, dice Robert, a cruzar el río. Ay, dice la mamá, podría orar por mi hijo porque es drogadicto. ¿Por qué es drogadicto tu hijo? ¿Tú tienes la culpa? Claro que sí. Hoy sí te vamos a echar la culpa. ¿Cuándo lo has dirigido en el camino de Dios? ¿No te lo dio Dios chiquito para que lo llevaras a la iglesia, para que lo instruyeras? Ahora no te quejes, porque te lo van a quitar, te cortan a ti. Te recoge Dios a ti y lo deja a Él bien hundido. Lo que te duele a ti. Muchos padres no piensan lo que es servir a Dios, hermano. Esto es serio. O sirves a Dios y cruzas el río, o te van a cortar todos los obstáculos. O te cortan a ti. Yo antes no entendía los pasajes de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes han leído este pasaje? A ver si leen la Biblia, pues. Dice que Dios llamó a Moisés. Y que Moisés, Dios le habló y le dijo que circuncidara a su hijo. Y dice que de repente lo quiso matar Dios. ¿Han leído ese pasaje? Que Dios quiso matar a Moisés. ¿Lo han leído de verdad? ¿O no? No cuenten pues. ¿Han leído que Dios quiso matar a Moisés? Y que la mujer agarró una piedra y le cortó el prepucio a su hijo. ¿Lo han leído? Y le dijo, este marido es marido de sangre. Antes que corten a mi hijo, dijo que se arregle él también. Muchos quieren tener buenos hijos, pero ellos nunca cruzan el río. Mire, mi mamá ya está bien viejita, hermano, y yo me le quedo viendo, porque ahora la pobre hasta así camina, mire. Así camina la pobrecita, 86 años, y se me queda viendo, y yo la miro también, y yo digo, esta es cruzadora del río. Esta cruzó el río desde que estaba joven. Todo el tiempo nos influenció a nosotros. ¿Sabe una cosa? Que por haber sido ella cruzadora del río, toda mi familia conoce a Cristo. Si mi mamá nunca hubiera cruzado el río, imagínense todo lo que estaba deteniendo, la hubiera cortado el Señor. Si yo me acuerdo que cuando tenía 40 años decía que ya se moría. Ay, mis hijos, me muero, decía, me muero. Y mire cuántos años tiene. Ya dobló la edad y ya va para el tercer round. Y ahí está viva, hermano, pero cruzó el río. Y como ella cruzó el río, uno por uno de la familia fue aceptando a Cristo. Pero ella se decidió a cruzar el río. Ella fue cristiana. Por eso yo siempre le digo al hermano Montalvo, le digo, hermano Montalvo, usted se convirtió a Cristo y toda su familia a Cristo, siga igual, siga sirviendo a Cristo, siga caminando para Él, cruce el río, hermano, y verá que no solamente los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, todo el que venga a esa familia podrá experimentar la bendición de Dios, porque cuando nosotros nos decidimos, cuando nosotros cruzamos el río, aleluya, nosotros le damos
en ti serán benditas todas las naciones. ¿Quieres tú tener nietos fríos que no sirven para nada y que en cuanto tengan 18 años se vayan de la iglesia? No cruces el río. No lo cruces. Hermano, yo un día me decidí cruzar el río. Un día yo me decidí cruzar el río. El hermano Carrillo tiene defectos, yo estoy lleno de defectos, pero yo un día me decidí cruzar el río. Y yo dije, no, yo soy cristiano aquí y donde sea. Por eso quiero mucho al Gilmar, porque el Gilmar es cristiano donde sea. Hasta el Vince le enseña la Biblia a un su amigo que no quiere nada. Pero el Gilmar evangeliza donde quiera que esté. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjese que Dios se le tuvo que aparecer de nuevo a Abraham. Y note que cuando se le apareció otra vez, con un agregado, 12:1, con un agregado, 12:1. Pero Jehová, ¿usted sabe que el pero cambia todo? Mire, ¿por qué dice pero? Pero Jehová había dicho, pero yo ya te había dicho. Así estilo mexicano, ¿eh? Pero ya te había dicho. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y ahora le agregó, y de la casa de tu padre. No vaya a creer usted que se llevó a Lot porque lo quería mucho. Se lo llevó porque ya estaba viejo y sabía que no iba a aguantar. Ya uno ya viejo, hermano, ya no aguanta. Cuando uno ya está grande, uno ya no es igual, hermano. Uno empieza a perder su vigor, uno empieza a perder todo. La vista se empieza a opacar. ¿Sí? Entonces él dijo, me llevo a mi sobrino, es que lo quiero mucho, es el que te va a ayudar y que te va a estorbar. Porque por habérselo llevado le estorbó. ¿Sabe qué quiere decir Lot? ¿Qué quiere decir, Carlos? Lot. A ver, ¿quién se recuerda qué quiere decir Lot? Fíjese que años he predicado de lo que es Lot y a todos se les olvida. ¿Qué es Lot? ¿Ah? Velo. No deja ver. Así que si tú eres Lot o Lota, ¿verdad? Porque muchas son Carlotas. El Lot y la Lota, los que no dejan ver, te los va a quitar Dios del camino. ¿Y cómo te los va a quitar? Pierden todo. Y tú los vas a tener que defender. El detener de Abraham causó 2 muertes. Y Dios le había dicho que solo se podía llevar a su esposa. Solo a la esposa le está permitido que uno le aguante todo. O viceversa, dijo aquel. O viceversa, pues. ¿Verdad? En el segundo llamado, Dios no solo fue más severo, sino que para incentivar a Abraham. Mire, qué lindo, porque Dios nos aprieta, pero esa es la versión mexicana. Dios aprieta, pero no ahorca. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A la tierra que te mostraré. Ahora, note algo pues. Dios le mostró cosas bonitas. Vamos a leer otra vez 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán.
Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa que Dios solo te permite llevarte a tu esposa y no a otros de la familia? ¿Qué significa? ¿Qué significa para nosotros? Porque esa es una semilla. ¿Qué significa que tú no te tienes que llevar a ninguno de tu familia, ni siquiera a tu papá, sino solo a tu esposa? Rogelio, ¿qué significa? Empieza un nuevo comienzo. Fíjate, pues Dios te dice a ti, te vas a ir de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre, pero solo te puedes llevar a tu mujer. ¿Qué significa eso para nosotros en nuestro llamamiento? Que le quite a uno lo que le estorba, Sí, quita lo que estorba. que lo pueda uno desviar otra vez o tratar de revisar y te deja porque tú de ahí él te guía adelante. Pero algo más profundo, métanse más. Ser uno con Cristo. Porque en Cristo, sí, lo que dice ahí, ¿por qué? Una persona te va a seguir lijando, dice que ni se ha casado y sabe lo que es lija. Ese ni casado es y dice te va a seguir lijando. Porque es nuestra ayuda idónea y porque Dios es Dios de familias, bendeciré a todas las familias. O sea que noten pues, noten la importancia que hay en el llamamiento de amar a la esposa. Somos uno solo, pero lleva algo más, que Dios nos llama como familia, pero familia con la esposa. O sea que la esposa y el esposo en el llamamiento es bien importante que entiendan que Dios los llama a los dos, nunca llama a uno solo, nunca. Dios llama a tu compañero, lo llama. Entonces, noten pues, porque al seguir estudiando la historia, es la única pareja en toda la Biblia que Dios les cambia nombre juntos. Son los únicos dos, Abraham y Sara, son los únicos dos que Dios les cambia el nombre juntos. En toda la Biblia, solo a ellos les cambia el nombre porque eso significa que tienen que madurar como matrimonio. En el llamamiento está incluido el matrimonio. En el matrimonio deben de madurar los dos. No puede ser que el marido sea un hombre bien instruido de la Biblia y ella sea una tonta. Y al revés, que ella sea una mujer bien instruida de la Biblia y él un bruto. Porque eso pasa en muchos hogares. El marido está bien instruido en la palabra y ella una tonta. No se oye, padre. No se decide cruzar el río. Hay que cruzar el río juntos. Jale a su mujer. Jale a su mujer. Jale a su mujer. Vamos a la iglesia, viejo. Vete tú. Jale a su mujer. Viejo, vamos a la iglesia. Estoy cansado. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Mira, quiero terminar en esta tarde. ¿Cuántos minutos me quedan? 5. Ya se acabaron. Ya antes ya mejor ya terminé. Pero quiero terminar con esto. I just want to finish with this.
Ya se me olvidó. Era algo buenísimo y se me olvidó. Espérame, ahorita se ve, ahorita viene. Sí. Dios quiere que tú entiendas quién es Él, porque Él es el que te ha llamado. En el último mensaje que yo prediqué de Hebreos les dije lo que es la realidad, del nuevo pacto. ¿A cuántos se les quedó? La realidad del nuevo pacto, que es que Dios te dirija internamente. ¿Amén o no amén? Ok, Dios, olvídate, Dios no está pensando en que te vas a ir al infierno o que te vas a ir al cielo si quieres ser positivo. Dios lo que está interesado en ti es de qué estás rodeado. Eso es lo que le interesa a Dios. ¿De qué estás rodeado? ¿Qué es lo que te rodea a ti? Porque Él lo va a quitar todo lo que te obstaculiza servirle. En esta mañana el mensaje es: ¿qué te rodea? ¿Te rodea Taré? ¿Te rodea Harán? ¿Te rodea Mesopotamia? ¿Te rodea Lot? ¿Qué te rodea? ¿Qué hay a tu alrededor? Es lo que Dios quiere saber en esta mañana. Porque si alrededor tuyo hay cosas que no te dejan cruzar el río, te las va a quitar Dios. Te las va a quitar. Es más, si tú eres el que no dejas que otros sirvan a Dios, te va a quitar. Y no te asustes, pero el Señor quita todos los obstáculos. Porque lo que Él quiere es que tú cruces el río. El pueblo de Israel tuvo que cruzar el Mar Rojo. Quería que se quedara en Egipto. Noé tuvo que cruzar el diluvio. Abraham tuvo que cruzar el río. Tú tuviste que bautizarte en el inicio. Pero ahora falta algo más, porque muchos creen que la experiencia de cruzar el río es solo una vez. No. La cruzas cuando estás recién nacido y la cruzas cuando ya estás madurando. Amén. Cruzar el río, acuérdate, el libro de Hebreos es cruzar el río y te está hablando de algo bien profundo, de una vida de madurez. Ahorita a ti, a lo que te están invitando es a una vida de madurez, porque muchos de ustedes ya son cristianos. Muchos de ustedes tienen años de ser cristianos y gracias a Dios que están vivos y no los ha cortado Dios. Pero ya, como dijo aquel, Dios tolera la ignorancia, pero no perdona la necedad. O sea, perdona la ignorancia, pero no tolera la necedad. O sea que si seguimos tercos, sabiendo ya la palabra, porque el mensaje te hace responsable. Una vez te predican y te dicen la declaración, ya eres responsable. Ya si sales de aquí y sigues caminando de este lado del río, alabaré, 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 pero vas de este lado del río, el Señor dice: no, muchachito, mejor te voy a poner a cantar glorificado. Y te va a cortar de ese lado porque no quieres pasar al otro lado del río. ¿Cuántos alcanzaron a ver que el llamamiento lento de Abraham le causó muchos problemas? Yo espero que todos alcancen a ver que el no responder al llamamiento de Dios causa problemas a nuestro alrededor. Muchos de verdad no piensan, hermano. Por la falta de buena enseñanza, muchos tienen la palabra de Dios leudada y por eso no la entienden.
Pero fíjese que un cristiano genuino, verdadero, no sirve ni para el cielo, si no es campeón, no sirve para el cielo ni para el infierno. Fíjese que eso muchos cristianos no lo han alcanzado a ver. Un cristiano genuino que no cruza el río, ni es apto para el cielo, ni es apto para el infierno. Fíjese qué tremendo. Fíjese. ¿Cuántos se acuerdan de la mujer de Lot? La mujer de Lot ni entró a Zoar, ni fue quemada en Sodoma y Gomorra. Se quedó en medio. Dijo aquel, se quedó en el purgatorio. Se quedó en medio, se volvió una estatua de sal. Es un cristiano que pierde el sabor. No sirve ni para el cielo, ni para el infierno. Tan odiado es que ni para ninguno de los dos lados le sirve a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? A Jonás lo echaron al mar y se lo tragó una ballena. Así dice la historia. No, no era ballena, es un pez grande. Pero fíjense que ni ese animal lo quería. Le causó diarrea. ¿Sí o no? Le dio diarrea y dijo a tirar a este, porque este no cabe aquí. Y no dice la Biblia que estaba en el Seol, ahí clamé, dice, y del Seol clamé. Y lo sacaron. Así que Dios no está interesado en ti para el infierno, no es eso lo que anda buscando para ti. Y si fuera algo positivo, tampoco tanto el cielo. Lo que a Él le interesa es quién te rodea. No vayas a ser como aquel que antes de dormir se mira a la vieja y se persina. ¿Sabe que hay maridos así que cuando se van a acostar se le quedan viendo a la vieja y se persinan? Porque dicen que en la Biblia dice, ten cuidado de la que duerme a tu lado. La que duerme a tu lado es la muerte, no tu mujer. Padre Santo, en esta mañana te pedimos perdón. Perdónanos porque tú nos das lecciones que a veces nosotros no queremos entender. Perdónanos porque las semillas que siembras en la Biblia son para que nosotros aprendamos. Y en esta mañana nos has puesto el ejemplo de Abraham, de cómo Abraham, al no responder a tu llamado, tú tuviste que tratar con sus derredores. Ayúdanos a responder al llamado para que no tengas que tratar con nuestro alrededor. Queremos ser los obedientes. Queremos ser los que cruzan el río. Queremos ser los verdaderos hebreos. Señor, por favor, tómanos en cuenta en esta mañana. Perdónanos nuestros pecados. Perdónanos nuestras iniquidades. Ayúdanos, Señor. Queremos responder a tu llamado. Nosotros no queremos que por causa nuestra tú cortes personas. No queremos que por causa nuestra tú cortes hijos, cortes esposas, cortes sobrinos, cortes padres, Señor. No queremos eso, Señor. Queremos mejor cruzar el río. Yo quiero cruzar el río antes que me cortes mis familiares. Dame esa valentía para hacerlo. Que no espere yo que otro me jale, que no espere que otro me empuje. No, yo quiero hacer, Señor. Quiero decirte en esta mañana, heme aquí, Señor. ¿Puedes decirle? Heme aquí, Señor. Heme aquí. Dile, heme aquí. Cuando tú le dices, heme aquí, tú le estás diciendo, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Todos los músicos, vénganse, por favor. Vamos a seguir ministrando. Vengámonos a pararnos aquí al altar, hermano. Esta mañana es mañana de altar. Esta mañana de altar. ¿Cuántos de ustedes quieren cruzar el río? ¿Cuántos quieren ser hebreos? Hebreos genuinos.
¿Hebreo genuino? ¿Quieres ser hebreo genuino? ¿Quieres ser hebreo genuino? ¿Quieres cruzar el río? ¿Por qué no le dices en esta mañana como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová? Mi casa y yo, digamos como Josué, decidid vosotros a quién servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Dígale a los demonios, hermano, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. Levanto mis manos. Aleluya. Hoy hay victoria, hermano. Hay victoria en esta mañana. Las cantoras, por favor, vengan a ayudarme. Las cantoras, vengan a ayudarme. Súbanse a su lugar, cantoras. Y vamos a dedicar unos minutitos al Señor para decirle en esta mañana y a levantar nuestras manos, nuestras fuerzas vienen. Sí, Señor Jesús. Aunque no tenga fuerzas, levántalas, levanta tus manos. Levanta tus manos. Cuando tú levantas tus manos, oh, el Señor te da victoria. Aunque tenga mil problemas, levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, mis fuerzas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego.
aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. hermano Montalvo, Una el Señor en esta mañana que me hace le habla a su corazón. Cuando levanto Hijo mis mío, manos, Yo te he levantado comienzo a sentir para que tú ayudes a muchos a cruzar el río. Yo te he dado sabiduría. cuando En esta levanto mañana, mis escúcheme, hermano Montalvo, manos, Dios nos quiere usar. mis cargas se Dios le ha dado a usted una voz para que usted también la levante en la congregación. todo esto Para es que no se vuelva algo de envidioso ni rutinario. Él lo que quiere es que usted cada día lea más y más su palabra y que lo haga con temor. Que no lo vaya a hacer en su carne. Yo te he llamado, hijo mío, para que profetices, para que consueles, para que exhortes. Y te he traído hasta aquí. Te he traído hasta aquí para usarte. Tú eres un instrumento fino en mis manos. Y nunca digas que las cosas no se te quedan. Porque en lo profundo de tu ser estoy yo. Y tú lo único que tienes que hacer es abrir tu boca. Porque soy yo el que la lleno. No es tu conocimiento, no es tu sabiduría, es únicamente que tú abras tu boca y que yo te la llene y no tengas temor, no tengas miedo. Yo te he hecho un cruzador del río, yo te he hecho alguien que he levantado para ayudar a otros y yo conozco tu corazón. Y yo te he probado y te he traído por todo el camino para probar qué hay en tu corazón y me he dado cuenta que tú me amas y que todas las fallas que has tenido yo te las he perdonado y te he levantado para ser un instrumento útil. Únete a tu esposa, búsquenme los dos juntos, cruzadores del río, y yo los bendeciré grandemente y verán a vuestra familia, la van a ver venir humillada a mis pies. Ustedes verán a la familia venir humillada a los pies y en el momento que menos esperas, las personas que todavía no se han convertido de tu familia, a ti te va a tocar recoger esa siembra, esa cosecha. Pero tú abre tu boca, ábrela en tiempo y fuera de tiempo. Yo estoy contigo. Padre, impartimos dones, Señor. Impartimos dones, Padre Santo, sobre tus hijos. Mira a mi hermano Montalvo, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, yo lo bendigo. Bendigo a tu siervo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Hija mía, dice el Señor, yo te he traído hasta aquí. Y yo he puesto las palabras en tus labios. Yo soy tu sabiduría. Yo soy tu... Únete a tu esposo. Y los dos van a cruzar el río juntos. Verás mi gloria. Y vas a ver la respuesta que tengo para ti. Vas a ver tus peticiones contestadas. Yo conozco tu corazón y no tengas ningún temor. Yo sé cuánto tú me amas.
Y no te preocupes, que yo soy tu perdonador y tu todo. Solo abre tus labios. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Padre, en este momento pongo mis manos, Señor, sobre mi hermana Meli. Señor, cualquier don que tú quieras impartir, Señor, sobre ella, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo le pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mi problema. Cuando levanto mis manos,